Muy buenos días. Tanto anhelar la independencia para al final seguir siendo españoles. Así de sencillo. Eso es lo que vimos ayer en ese debate crucial entre el ministro de Asuntos Exteriores y el número 5 de la lista, Juntos por el Sí. Fíjense ustedes, José Manuel García Margallo le decía ayer a Junqueras: oiga, que es que se les quiere mucho, no rompan, no rompamos. ¿Y qué le decía el líder de Esquerra Republicana? Pues se afanaba en defender con uñas y dientes que después de esa declaración de independencia seguirían teniendo, ¿saben ustedes qué?, la nacionalidad española. Esto no es una broma, esto es un debate que vimos ayer y lo que ocurre es que estamos asistiendo a la más fabulosa y gigantesca ceremonia de la confusión jamás vista en España, que la han puesto en marcha unos auténticos irresponsables, irracionales, porque no atienden a razones, dirigentes que son incapaces, ya les digo, a atender a la más elemental de las razones. Y ahora, fíjense ustedes, están esgrimiendo, blandiendo la misma Constitución que ellos quieren hacer saltar por los aires. Quieren reclamar la independencia, pero invocar el artículo 11 de la Constitución que les da la nacionalidad española. ¿Surrealista o no? En fin, fíjense, el debate de ayer consiguió un 28% de la audiencia, unas cotas excepcionales, una cita televisiva que, por cierto, fue en castellano y que solo pudo verse en Cataluña, o también por Internet. Nosotros lo vimos por Internet. Vamos a analizar, vamos a escudriñar ese encuentro que ha desvelado al final el esperpento de estas elecciones, que ¿saben ustedes cuál es? Ver a los independentistas exigir que se les respete la nacionalidad española. Parece de gila, pero es que es lo que hemos visto ayer. O sea, independizarse para seguir siendo españoles. Acabáramos. Víctor Arribas, muy buenos días. Y en esta inédita y rocambolesca ceremonia de la confusión se mezcla todo: la nacionalidad, las pensiones, amenazas de impagar la deuda, aranceles, y hasta Albert Camus ha aparecido en escena. Y no meten al Cid campeador pues porque no les vendrá bien. Digo yo, Víctor. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Bueno, recuerda que han utilizado y se ha instrumentalizado la figura de Colón, la de Cervantes. Todo absolutamente es posible. Bueno, el debate de Junqueras y Margallo centra la actualidad, pero nosotros seguimos también incidiendo en las consecuencias económicas que va a tener todo esto. Por ejemplo, en el tema de las pensiones. La candidatura de Juntos por el Sí ha enviado una carta a los pensionistas de Cataluña. Les dice que voten sin miedo, por supuesto a Juntos por el Sí, y les dice que se acordará con España el reparto de los activos y pasivos de la Seguridad Social en Cataluña. Es decir, que si no hay acuerdo, las pensiones de la futura Cataluña independiente las pagará ¿quién? Dice Juntos por el Sí, las pagará el Estado español. Ya ha habido reacciones. La primera, la del candidato del Partido Popular, García Albiol. Ya está bien de tratar a la gente mayor como si fuera tonta. No se puede decir más en menos tiempo. ¿Qué ha dicho el Gobierno? El ministro Margallo en ese debate de anoche hablaba de lo que ocurrirá con las pensiones en una hipotética Cataluña independiente. Como es obvio, si se disminuye el empleo, disminuyen los cotizantes a la Seguridad Social. Es obvio que una Cataluña independiente, fruto de una declaración inconstitucional, no tendría acceso a los mercados. Luego tendría que pagar las pensiones sin poder endeudarse. Y eso supondría una caída de las pensiones de entre un 39 y 44%. En números redondos, cada pensionista catalán perdería entre 350 y 400 euros al mes. Pero es que además Cataluña, dice su presidente actual, Artur Mas, que dejará de pagar la deuda si siguen las amenazas. Ha habido reacción de Mariano Rajoy en las últimas horas. El presidente del Gobierno nos recuerda a quién se parece con esto Artur Mas. ¿Y qué es eso de que la deuda no se va a pagar? Pero ¿cómo puede decir el presidente de la Generalitat que está dispuesto a no pagar la deuda? Eso lo dijo Podemos 48 horas. Ya rectificó, pero 48 horas. Última amenaza que ha venido de la candidatura que no encabeza, pero en la que sí está incluido Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues es una amenaza en la que dice que habrá, si no hay acuerdo en el tema de la deuda, un colapso, no de España, no de Cataluña, sino de Europa. ¿Cómo respondería de su deuda sin un acuerdo con Cataluña y con Cataluña fuera? ¿Cómo respondería de su deuda? Esto es lo que no nos explican. ¿Saben por qué no lo explican? Porque no podrían responder. Y crearían un problema en Europa de tal magnitud que es imposible de que se cree. ¿Beneficia a España? No. La pone en una situación complicadísima. ¿Beneficia a Europa? Tampoco. La puede colapsar.
Y lo cierto es que Cataluña está ya en la actualidad, como comunidad autónoma, por supuesto, en términos de bono basura, en calificación de bono basura en lo que es la consideración de su deuda. El Ministerio de Hacienda ha hecho público un comunicado que ha colgado en su página web, que pueden ver, en el que se dice que incumplir la deuda provocaría que Cataluña, independiente, sería un país financieramente inviable, y porque, sobre todo, tiene una consideración de bono basura, quién sería el que comprara deuda de Cataluña, cómo se financiaría y, sobre todo, a qué precio. Hoy promovemos su participación a través del teléfono con la pregunta: ¿quiere usted que Cataluña siga en España? ¿Quiere que Cataluña siga en España? Para votar sí deben hacerlo al 905-855-001. Para votar no pueden hacerlo al 905-855-002. Y por supuesto en Twitter con nuestra cuenta de Twitter genérica @masclaro13tv y con el hashtag que desplegamos a continuación para hablar del debate de anoche, MCA Margallo Junqueras. A partir de ahora, el debate, Isabel. Muchas gracias, Víctor. Te invito a que te sientes con nosotros ahora mismo. Ya ven, nosotros hacemos lo que decía ayer Margallo, ¿no? Os queremos. No se vayan, hombre, que no haya gente que se quiera irse. Aquí les queremos todos. Bueno, les preguntamos eso a nuestra audiencia de hoy, a ver qué responden, y les voy a presentar a Esperanza García, que es miembro de la candidatura del PP en las elecciones catalanas. Esperanza. Buenos días, Isabel. Buenos días, gracias por estar aquí. Y así en titulares, el debate de ayer, que vamos a hablar ahora, largo y tendido. El debate Margallo-Junqueras, ¿quién ganó? Yo creo que ganó Margallo. El problema de estos debates... No, dejadme un momentito. ¿Por qué? Porque es muy difícil debatir cuando quien tienes enfrente no da argumentos ni razones, sino que esgrime sentimientos. Y eso es lo que pasó ayer. Margallo dejó muy claro que toda la legalidad internacional marca que una Cataluña separada de España, pues obviamente no podría mantener, la ciudadanía no podría mantener la doble nacionalidad, es decir, seguir siendo españoles, ni su pertenencia a la Unión Europea, y eso tiene unas consecuencias, ¿no? El problema es que frente a él tiene a una persona, pues a Junqueras, que hace demagogia, que atiza sentimientos y que ni ve, ni oye, ni quiere entender, ¿no? También es curioso que hayamos llegado a esta situación para que al final, y enlazando con lo que decías, Isabel, para que al final digan que es que lo bueno es seguir siendo españoles. Que exijan, todo es que exigen ser españoles. A mí, yo de verdad que no daba crédito. Ahora vamos a hacer el debate. Gracias, Esperanza. Pero voy a preguntar así a la mesa. Maripau Domínguez, bienvenida a esta temporada. Gracias, por fin. Gracias. Aquí estamos. Creo que tenemos algún libro en ciernes. Sí, nuevo, es lo una que nueva me novela. ha retirado y no he podido venir hasta ahora. Sí, estoy acabando una nueva novela histórica también, y además que va a dar que hablar en Cataluña, porque como quieren tan poquito al primer Borbón, pues hay que ver qué pasaba con ese Borbón. Qué interesante. Y ahí estamos. Pues sí, enhorabuena, Maripau. Gracias. ¿Y quién ganó el debate de ayer? Como ustedes no lo han podido ver porque fue una televisión privada del Grupo Godó, era en ámbito Cataluña. Aquí van a ver mucho de lo que allí pasó. Ya les digo, una audiencia excepcional. Pero para ti, ¿viste el debate? Lo vi en parte, no pude verlo todo porque estaba ¿Y qué trabajando. te pareció? Yo creo que una de cal y una de arena, es decir, que no estuvo bien ninguno de los dos, pero que en el fondo ganaron los dos. ¿Por qué creo que no estuvieron bien? Pues porque en el caso de Margallo sus argumentos fueron monotemáticos. Todo el rato lo mismo, que ya se sabe, lo de la Unión Europea y tal, pero es verdad que, bueno, por lo menos se sacó la sorpresa y se quedó demostrado de que ahora tienen este ansia de seguir siendo españoles. Titular, os pido titulares. Bien, pero Junqueras estuvo, como siempre, apelando a lo emocional, y con lo emocional uno no gana una independencia ni gana nada. Hay que ponerle más cosas que lo emocional. Juan Luis Galiacho, Hola, ¿emocional barra irracional o no? ¿Para ti quién ganó ese debate? Vamos a ver, yo creo que puede haber un empate técnico, pero mi titular sería Margallo da la cara y la talla ante un experto y civilino Junqueras. Oh, muy bien, ahí está el titular. Jaime González. Yo lo vi, lo vi. ¿Tú lo viste? Sí, yo también. Y es que me gusta mortificarme. Creo que no ganó ninguno. Bueno, fue en castellano, lo pudimos entender todos, porque al principio se decía que Junqueras iba a hablar en catalán. Yo lo vi en internet, no, pero como ahora quieres ser español, me puse los casquitos y lo estuve escuchando. Como quieres ser español, creo que no ganó ninguno. Y creo que en este asunto del proceso soberanista, cada día que pasa estamos perdiendo todos. Los que se quieren ir y los que no queremos que se vayan. Y estamos perdiendo todos. Y fue un debate en el que el sentido común y el sentido jurídico del señor Margallo se enfrentó a esa entelequia, a esa realidad virtual que dibuja el soberanismo, que lo hace bien,
chocaron los dos, dialécticamente, y al final, ¿qué nació? Pues nada, parieron un ratón, nada. No, Por eso, no puedo estar más en desacuerdo contigo. Bueno, Parieron, pues yo- Jaime, nada, una conclusión que hemos descubierto en las Nada. últimas 48 horas. Nada. Y es que exigen Nada. ser españoles. Pero nada. Pero vamos a ver, Pero se nada. quieren ir de España No, una- y exigen. Hombre, si se ha abierto Víctor algo más, Arribas, que Jaime. ahora vamos a hablar de eso. Nada. Yo para mí es que ha aportado este final de campaña el descubrimiento del siglo. Pensaba Para que nada. no Sí, sí. querían ser españoles y ahora están... Para nada. Ayer lo exigían. Quiero decir, Víctor, déjame preguntar a Víctor. la gran paradoja de este final de campaña, Es efectivamente. Gila, es el Ahora final de resulta campaña de Gila. que es mejor la nacionalidad española que la catalana, porque da más derechos. Y para este viaje, esas alforjas. Yo creo que el debate no se tenía que haber producido, pero una vez que se ha producido, la goleada del ministro al candidato fue espectacular, con datos, con terminología jurídica, con leyes, con tratados internacionales, con casos prácticos, es decir, casuística de partidos que se han desgrajado de otros países, frente, como decía Maripau, a la apelación al sentimentalismo y a un desconocimiento jurídico sobre lo que son las normas internacionales apabullante. O sea, para mí, goleada del ministro, que fue un señor que se sabe las leyes frente a un señor que defiende una idea idílica que no es realizable. Y fíjate, si me permites una frase que seguro que les repatea mucho a los que piden la independencia. Ahora parece ser que apuestan por la españolidad de la independencia catalana, Sí, lo que cual parece, es ¿no? una Sí, sí, sí. contradicción Pero si lo han hecho en sí ayer. mismo, Claro, como, claro, como, claro. una, Pero si le hemos como visto- concepto es pero contradictorio. ¿cómo te ¿no? parece, Maripau, que vimos ayer suplicar no, exigir La españolidad. que son españoles Es que y es que no les fantástico. pueden echar? Pero qué broma es esta. Sí. Pero es que yo de verdad, vamos a ver, quiero que veamos la conclusión, el cierre de García Margallo ayer diciendo, hombre, pero si les queremos, hombre, no nos rompamos. Que se os quiere mucho, que esto es muy antiguo, no rompamos, y no usted- no y usted pongamos en riesgo a los Y ciudadanos. usted también sabe... Espriu, no romper los puentes del diálogo, Señor. que sigan abiertos los puentes del diálogo. A ver, Maripau. Bueno, que sigan abiertos los puentes del diálogo. Yo creo que se estaba intentando... Había dos planos muy desequilibrados. El señor Junqueras, que es una persona que ha llegado a llorar en público por el derecho a decidir, que es bastante chocante, esgrimió muy poco argumento razonado, con datos y tal, Junqueras. Claro, entonces... yo creo que era un debate desigual y ya se sabía como punto de partida, lo cual, a ver, no invalida que él quiera seguir pidiendo la independencia. Lo que ocurre es que, claro, no vale engañar y sobre todo, no vale cuando te ves en un callejón, es una encerrona, la independencia para ellos es una encerrona y cuando se dan cuenta, entonces dicen, oh, parece que no lo habíamos pensado, si nos interesa más seguir siendo españoles, porque es verdad, y luego ya más adelante lo veremos. Sobre pero los datos, Maripau, me gustaría que vieras, si no sé si viste esto que dijo Oriol Junqueras. Dice, pero si es que todo lo que usted está diciendo, le decía Junqueras a Margallo, son profecías. Si es que no se basa usted en ningún No, y el dato. miedo. Es que Yo es el cuando le el decía, mundo al pero no revés. siga metiendo miedo, y lo que daba eran datos, no era miedo. A ver, pues vamos a verlo. Este cuento a la lechera, a la inversa, esta acumulación de profecías apocalípticas chocan simplemente con la realidad. Usted nos dice, Cataluña perdería actividad comercial. Y yo le digo, todos los estados del tamaño medio de Cataluña en la Unión Europea tienen una renta per cápita más alta que todos los estados que tienen un tamaño medio como el de España. Usted me dice, es que hay un efecto frontera y me lo compara con las relaciones entre Letonia y la Rusia postsoviética en 1989, en plena crisis soviética por todas partes. Es una comparación que no tiene ningún sentido. Bueno, y fíjense ustedes, no tendrá sentido, pero lo que llama profecías el señor Junqueras, Margallo, ministro, explicaba que estos datos que no le parecen reales al señor Junqueras y seguramente a todos los que le siguen en esa candidatura tan mezclada y tan rara. Y Cataluña, me refiero solo a Cataluña, no me refiero ahora a Valencia, exporta, vende mucho al resto de España, a las otras Españas, un tercio, otro a la Unión Europea, con la que estando dentro tienes libertad de movimiento si no tienes que pagar aranceles, y exporta a países terceros de la Unión Europea, con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales que también se perderían. Eso es el efecto frontera. En Chequia, Eslovaquia, la pérdida de comercio cuando se establece la frontera, 66%. Eslovenia, Yugoslavia, 70%. Letonia, Rusia, 55%. Bielorrusia, Rusia, 80%. Rusia, Ucrania, que está tan de moda, 80%.
en el mercado laboral tendría un impacto, está cuantificado, se perderían 689.000 empleos, 7 veces la población de Girona. Y eso quiere decir que Cataluña pasaría de una tasa de paro actual del 19% a una tasa de paro del 37%, la más alta del mundo. Bueno, pues en esos términos transcurría el debate, con datos que no se cree el señor Junqueras, y le voy a preguntar a Esperanza, que dice todas estas cosas en Cataluña, ¿por qué no se las creen? ¿Por qué no se las quieren creer o porque no están basadas en estudios contrastables, que es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que pasa aquí? No, los estudios son totalmente contrastables. De hecho, el ministro Margallo hace referencia a todo lo que son las exportaciones cuantitativamente, pero es que incluso cualitativamente, es decir, las ganancias que se obtienen de vender productos, eso que se llama la ganancia comercial, es más alta con los productos que vendemos al resto de España que no los que vendemos a Francia, ¿no? Hay datos objetivos, evidentemente, pero es que cuando el sentimiento se atempore a la razón, y el nacionalismo no es una ideología, sino que también es una manera de ver la vida, pues hay una cerrazón, un muro a aceptar que evidentemente una fractura de Cataluña respecto del resto de España y una salida de la Unión Europea tiene efectos, tanto que Junqueras, cuando va contestando, va diciendo, no, es que otros países europeos que tienen más o menos el mismo tamaño, es que el problema es que se parte de una premisa falsa. Es que Cataluña, separada de España, no estaría dentro de la Unión Europea. Y es que la realidad demuestra que cuando eso ha pasado en nuestra Europa, los países han tardado muchísimo tiempo en entrar de nuevo en la Unión Europea. Y eso va a generar consecuencias económicas, y esto tiene que saberlo la gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Y por eso es por lo que yo digo que estamos perdiendo todos. Porque vamos a ver, el debate ayer tenía un claro objetivo. Uno demostraba que la independencia era muy malo para Cataluña y el otro trataba de demostrar que la independencia era buenísima para Cataluña. Yo pregunto, ¿qué vamos a votar o qué van a votar los catalanes el próximo domingo? Van a votar unas elecciones autonómicas. Nos han puesto el señuelo del plebiscito y hemos entrado todos como toros, confundiendo, me parece, lo que es la esencia de los comicios que se van a celebrar. Por tanto, ayer yo creo que el señor Margallo entró en el juego que quería el señor Oriol Junqueras. Señores, no está en juego la independencia de Cataluña. Lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Pues si no puede ser, si es imposible, ¿por qué seguimos debatiendo? Pero Jaime, y le paso a Esperanza. Que no, hombre, que no. Es que dejamos ese discurso sin datos y sin respuesta. Esperanza, el discurso, la parte... No, claro, se puede. Yo si hubiera sido el señor Margallo, digo, a esto que no va a ser, como bien comprenderá, le voy a dedicar, señor Oriol Junqueras, pues 2 minutos. Pues y en entonces el resto no hay vamos a hablar de tal. A ver, vamos a escuchar a Esperanza. Pero entonces no se tendría que haber hecho el debate. Maripau, tienes la palabra, pero primero vamos a escuchar. Pero vamos a escuchar a Esperanza, hombre. Gracias, Jaime, permíteme que discrepe. Bueno, para eso estamos, para discrepar. Estas son unas elecciones autonómicas. El Partido Popular la ha seguido repitiendo durante toda la campaña. Lleva un proyecto de programa, de gestión y de gobierno de la comunidad. Y esa es la realidad, pero no vamos a cerrar los ojos. Una cuestión tan esencial como querer hacer extranjeros en su tierra a todos aquellos catalanes que nos sentimos españoles a la vez sin ningún tipo de conflicto, porque unas personas dicen que ellos no se sienten partícipes del proyecto español, requiere también que la gente que de buena fe no sabe cuáles son las consecuencias deba de ser informada. Y para eso sirvió el debate de ayer, para el derecho a la información a la ciudadanía de cosas que le afectan. Pero que para que la gente que está sufriendo el acoso y el agobio permanente del nacionalismo... ¿Se lo dices a Esperanza o se lo cuentas? Se lo digo a Esperanza y es mi opinión y se lo digo a todo el mundo. Para que esa gente no se sienta acosada permanentemente, no hace falta debates en televisión. Lo que hace falta es utilizar la Constitución y utilizar lo que son los instrumentos jurídicos que tiene un Estado. Y estamos cayendo todos en un absoluto delirio, que solo juega a favor del interés de una parte. Esa es mi opinión. Y por eso estoy enfadado, porque me parece que esto no es lo que deberíamos haber hecho. Jaime, los que se sienten, como tú dices, como yo y como cientos de miles de catalanes, que es así, de una ideología o de otra, pero que se sienten partícipes del proyecto español y que les parece suficientemente atractivo para seguir conviviendo, no hace falta que les informes en ese sentido. El problema es que todas las encuestas marcan que hay un 29% de indecisos. Y luego otra parte que lo tienen medio decidido, pero en base a premisas falsas.
Es que también hay independentistas de nuevo cuño que piensan que el cáncer va a bajar un 10%, pues como dijo uno de los candidatos pero de la lista precisamente de porque todo es delirante y porque todo es una entelequia, yo no sé por qué jugamos a dar señuelo y forma a una entelequia. Yo tengo una pregunta. Imaginemos si Dios no lo quiera, imaginemos si Dios no lo quiera. Y yo de verdad... Jaime, deja hablar a todos. No, pero déjame, voy a plantear una pregunta y se la quiero preguntar a ella. Se la quiero plantear a ella. Imaginemos, y de verdad que Dios no lo quiera, que triunfa Juntos por el Sí. Miedo, y ¿qué hacemos el lunes? ¿Qué hacemos el lunes? Pues esperar a ver lo que hacen ellos. ¿Qué hacen el lunes? Esperar a ver el resto. Tendremos que ver qué es lo que ha decidido la ciudadanía. ¿Cuántos escaños hay de unos partidos y de otros? Sí, si hay posibilidad de suma entre los partidos no constitucionalistas. Si a pesar de no haberla entre los partidos constitucionalistas, a lo mejor los partidos soberanistas tampoco suman. Si volvemos a tener otras elecciones, la realidad en Cataluña es que tenemos... Si suman la parte soberanista, si suman, ¿qué hacemos? Pues si suman, no tengas ni la más mínima duda que ninguna declaración unilateral de independencia se va a producir. Pues entonces, ¿para qué estamos discutiendo sobre el pan y los peces? Bueno, pero no solo no se va a producir, sino que es que... A ver, Maripau, venga. A ver, bueno, empiezo por el final. Ya se ha avisado, porque claro, más tonto no es, entonces ya ha avisado que ya no va a haber una declaración unilateral de independencia el día después. Maripau, perdóname, ¿has dicho más tonto no es? ¿O cómo has dicho? No más, coma, tonto no es. A ver, sí, ¿o cómo más, es? coma, tonto no es. Aunque a veces... Ahí lo dejo. Ya ha dicho que no va a haber una declaración unilateral de independencia. Ahora se ha sacado de la manga, que antes era lo contrario, que va a ir haciéndolo paulatinamente. Por eso la tontería esta, porque esto es una tontería de lo de la Hacienda catalana, que ya ves tú a dónde ha llegado la Hacienda catalana. Eso por un lado. Y por otro, lo siento, Jaime, pero ponerse una venda en los ojos no nos lleva a ningún lado. Cuando dices, ¿por qué hemos entrado todos como todos de Miura al tema de la independencia? Es que evidentemente que son unas elecciones autonómicas, evidentemente, pero sabemos que por eso estamos debatiéndolo, lo que puede pasar si gana una determinada opción política. Claro, no va a pasar nada. No, va a pasar que la van a intentar liar y gorda. Claro que va a pasar. Claro que va a pasar. Por eso se tiene que seguir hablando de si es bueno o no es bueno la independencia. De si el programa de anoche se tuvo que hacer o no y si un miembro del gobierno de España, ministro de Asuntos Exteriores, debía estar o no en esa televisión. Yo creo que de verdad el debate se ha producido. Yo creo que si ha sido un error ya lo ha sido. A lo que hay que ir es a lo que ahí se dijo. Y lo que se dijo es clarísimo. De manera casi unánime le atiza a Margallo. De hecho, él lo decía hoy en una entrevista, es que me están atizando sin clemencia. Pero yo creo que ha tenido la enorme virtualidad este debate de poner encima... Bueno, la vanguardia es el anfitrión. Pero la enorme virtualidad de este final de campaña, Víctor, es que están pidiendo ser españoles. Tú sacas esa conclusión como primera conclusión. Al final quieren seguir teniendo los independentistas la nacionalidad española. Pero es que luego hay un dato fundamental que aporta el ministro con todo lujo de detalles y tirando de hechos jurídicamente ya demostrados, como es el reconocimiento de una parte de un Estado que se desgaja en las Naciones Unidas. Nadie puede reclamar la nacionalidad de un territorio que no es Estado. Y las Naciones Unidas no van a reconocer a Cataluña como Estado, porque como decía Cameron en relación a Europa, se tienen que poner a la cola. Y ayer puso Margallo los ejemplos de Palestina, de la República Saharaui y de otros 10 países que están esperando todavía que se produzcan las mayorías en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en la Asamblea de Naciones Unidas que Cataluña no tiene. O sea que no habría una nacionalidad catalana si no existe un Estado. Y no puedes entrar en Europa si no te han reconocido como Estado. Eso es apabullante. Y eso ya no es el debate de si Margallo tenía que ir o no ir. Eso es lo que hay. Sabemos que es imposible, o sea que técnicamente es imposible. Técnicamente, pero vamos a ver, en este sentido, ahora tienes la palabra, Juan Luis, pero lo que decía Víctor, ¿no? Algo de las cuestiones... de hechos incontrovertibles, ¿no? De elucubraciones que uno pueda imaginarse sobre qué ha pasado con otros estados que se han convertido en independientes y qué es lo que ha ocurrido. Vamos a verlo. Argelia era departamento francés. Francia formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Argelia proclama la independencia y nadie en su sano juicio ha dicho que los argelinos, como tenían nacionalidad originaria francesa, conservaban la nacionalidad francesa y la ciudadanía europea. Es que eso es la práctica, es decir, esto ha ocurrido ya. El ejemplo es delicioso. ¿Por qué? Porque en Argelia todos los ciudadanos que eran franceses y todos los ciudadanos que eran nacidos de ciudadanos franceses, si lo quisieron, conservaron su nacionalidad francesa.
Esto es como decir que un ciudadano residente en Cataluña, que tenga nacionalidad española, que se haya pronunciado a favor de la independencia de Cataluña, como lo había hecho el señor Camus, es evidente que no perderá su condición de nacional español, a no ser que explícitamente diga que quiere renunciar a ella. La prueba es que los ciudadanos españoles que viven en otros países, aunque consigan la nacionalidad del tercer país, a no ser que renuncien explícitamente a la nacionalidad española, no la pierden. 1812, Constitución, la PEPA. Sí. Españoles de los dos hemisferios. Se producen las independencias de las repúblicas iberoamericanas y adquieren la nacionalidad de sus países de allí, sí, perdiendo esta salvo que haya un convenio de doble nacionalidad. Esa es la única posibilidad. A estas cuestiones, porque es que uno lee hoy la prensa y muchos piensan lo que está diciendo el señor Junqueras, y nos va a responder, fíjense ustedes, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, en unos minutos. Pero, entre tanto, ahí está la cuestión que tenía. Gale ha hecho la palabra, sí, si en me esto permites. último no ha estado muy la bien. Cuestión, O sea, ¿a ti te parece que no ha estado muy bien? No, Pues, vamos a hablar de colonizamos y se independizaron aquellos a los que colonizamos. Es distinto. Pero es que eso, no, pero es que son los únicos que pueden adquirir la independencia según Naciones Unidas. Es que claro, nadie más se puede. Pero que lo pone como ejemplo de que no mantuvieron la nacionalidad española, faltaría más, y lo que querían era la independencia del colono. El nacionalismo se acoge al artículo 11 de la Constitución. A la Constitución que quiere destruir, luego que destruye con su el acto insigne unilateral. jurista que va a hablar dentro de un rato lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero para que la gente lo entienda en resumidos modos. Vamos a ver. Lo que dicen ellos, el artículo 11 de la Constitución no permite quitarle la nacionalidad a nadie por cuestión de origen. Vale, es el artículo 11. Pero oiga, antes del 11 está el 2. Y el 2 te dice que es imposible que España se rompa, la indisoluble unidad de España. Por tanto, cuando redactaron la Constitución, el delirio este no estaba contemplado porque nadie lo podía imaginar. Lo que hacían al revés, nos lo contaba ayer telefónicamente Ramón Rodríguez Arribas, que ahora mismo vamos a hablar con él, nos contaba que al revés, eso era quitar la pena, el castigo de quitarte la nacionalidad, eso se eliminó, pero porque se preveía antes, en otras épocas se castigaba con y en resumidas cuentas, lo que quiere el soberanismo es cargarse el artículo 2 y aplicar el 11, que es una cosa fastuosa. No, yo creo que lo explica muy bien Borrell con el plan B. El plan B de Borrell es genial, es decir, es una clandestinidad, es una independencia clandestina. Yo no voy a ir a Europa, España no va a ir a Europa para no atacar, y ahí queda la cosa. Pero lo que yo le quería preguntar a Esperanza es, vamos a suponer lo que dice Jaime, que el lunes ganan una mayoría entre el CUP y Juntos por el Sí, y que inmediatamente pueden declarar la independencia. Juan Luis, tenemos el plan B de Borrell. ¿Lo quieres ver? Sí, y así ya redondeas con tu cita a la pregunta. Vamos a verlo. Mira, lo que hace más gracia de esta historia es el plan B, el plan B de más. El plan B consiste en decir, nosotros nos declaramos independientes, pero no vamos a ir a Bruselas a decir que nos echen. Nosotros nos declaramos independientes. Ahí, quietos, callados. España no va a ir a Bruselas a decir que nos echen, porque sería tanto como reconocernos como Estado independiente. Y claro, como España no va a pedirlo y nosotros tampoco, pues nos quedamos allí quietos, parados, y somos independientes. Es una especie de independencia clandestina. O sea, somos independientes, pero que no se sepa, ¿no? Que esto es la independencia de Gila, pero si es que esto hay que verlo. Juan Luis, ¿cuál era tu pregunta? No, porque nada, esto le quería preguntar, ¿tú crees que hay unidad de acción si al final tienen que llegar a un pacto entre CUP y Juntos por el Sí, y en el propio CUP, que hay una amalgama de ideas brutales? ¿Tú crees que pueden llegar a un acuerdo para apoyar esa independencia, esos dos partidos? Yo nunca hubiera dicho que Esquerra Republicana y Convergencia pudieran compartir lista. Tampoco hubiera dicho que alguien que dice que es revolucionario y anticapitalista se pudiera dar un abrazo con Jordi Pujol, que eso ha sido el líder de las CUP. Pero yo creo que al menos lo que puedo ver ahora a nivel debate de todos los partidos políticos, etcétera, parece que están demasiado tensionados y que la CUP, por ejemplo, sí que ha dicho que no va a hacer presidente a Artur Mas. Pero es que todo esto es un despropósito. Es que si nos fijamos, hay algunas elecciones donde se presenten una serie de candidatos a presidenciables en el número 4, el vicepresidente en el número 5, vaya a los debates el número 1, la número 3 diga que los partidos como el Partido Popular en Cataluña no se puede llamar Partido Popular Catalán y que cuando seamos independientes los echaremos.
Es que todo es un despropósito. Bueno, es que esto denota un nivel de tolerancia bastante regulín. Ayer sacábamos esos abucheos al Partido Popular, al presidente del Gobierno de España, y cómo tuvo que cambiar su... Y ahora vamos a valorarlo, porque es que lo que ha dicho Artur Mas merece la pena también que lo escuchemos. Me parece estupendo, mientras no les agredan. Pero espérense que lo vamos a hablar ahora. Quiero dar la bienvenida a Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Que ayer se nos cortaba la conexión. Bueno, dificultades técnicas. Ya ve que el debate que aventurábamos ayer hoy ha crecido, y de qué manera. O sea, ahora estamos con que el artículo 11 de la Constitución lo esgrimen los independentistas para explicar que a nadie se le puede quitar la nacionalidad española, los que se quieren ir de España. Bueno, el artículo 11 de la Constitución lo que dice es que nadie puede ser privado. Es decir, que como castigo no se le puede imponer a nadie, ni administrativa ni penalmente, la pérdida de la nacionalidad, que antes existió. Y salió al paso de ese problema, pues como salió al paso de otras cosas, como por ejemplo suprimió la pena de muerte. Pero eso no significa que el artículo 15 autoriza que todos los que cometan delitos que antes estaban castigados con pena de muerte ya no son castigados. Entonces, el señor que comete actos que dan como consecuencia jurídica la pérdida de la nacionalidad, pierde la nacionalidad. Por ejemplo, el que adquiere otra nacionalidad. ¿En qué casos? A ver, por ejemplo, acaba de decir usted, ¿cuáles serían los casos en los que se pierden la nacionalidad? Por ejemplo, hay anécdotas que contar. Por ejemplo, cuando se adquiere otra nacionalidad, por ejemplo, el español que se va a Inglaterra y quiere ser inglés, pues cuando llega a ser inglés automáticamente perdería la nacionalidad, a menos que con Inglaterra, que no la hay, hubiera un acuerdo de doble nacionalidad como le hay por ejemplo, con otros países de Iberoamérica, por ejemplo, con Argentina. En mi despacho trabaja ahora un argentino, un letrado, que es argentino y es español. ¿Por qué? Pues porque nació en Argentina, se nacionalizó español y hay un tratado de carácter internacional entre Argentina y España, entre dos poderes soberanos, que han acordado que se puede ser las dos cosas. Y que en cualquier momento podría ser denunciado y entonces tendría que elegir una de las dos nacionalidades, porque en principio no se pueden tener dos nacionalidades. En principio no. No. Tiene que haber acuerdos. Lo mismo que no se puede estar casado con dos señoras o con dos caballeros. Esto lo vemos muy claro, vamos. Entonces, si uno quiere ser inglés, tiene que renunciar a ser español, tiene que elegir. Pero si es de un país donde hay un tratado para mantener doble nacionalidad, puede tener las dos. ¿Pero pidiendo un permiso o cómo se hace? No, tiene que ser que antes los dos países soberanos, libres, autónomos, perfectamente dueños de su historia, pues digan, oiga, yo no me importa que un ciudadano español sea, además de ser español, pues panameño. Y entonces me pongo de acuerdo con las autoridades de Panamá y firmo un tratado internacional de los que se registran en las Naciones Unidas. Todo esto es delirante. Pero bueno, pero necesitamos tener los datos claros, Jaime, porque ahora el delirio es previo. Es previo a todo lo que estamos hablando. Quieren aplicar el 11, ahora, pero se quieren cargar el 2. Es que yo no entiendo nada. Se quiere cargar la Constitución entera. Porque partimos de la indisolubilidad de España. Pero vamos a la cuestión de la nacionalidad, que es el debate que está hoy en boca de todos. Siguiente, o sea que... Voy a contarte otra cosa. Otra de las cosas por las que se puede perder la nacionalidad es por servir en armas a un país extranjero o ejercer en él una función pública contra la prohibición del gobierno. Añadido antes no era así, pero bueno, ahora es contra la prohibición del gobierno. Y yo voy a contar una anécdota que conozco de primera mano porque era yo un niño, pero lo conozco. Cuando los voluntarios de la División Azul se fueron a Rusia a combatir el comunismo, pues perdieron la nacionalidad española. Y tuvo que declarar una serie de decretos cuando volvían, restaurándoles porque la habían perdido como consecuencia de haber servido en armas a Alemania, porque formaban parte de la 250 división de la Wehrmacht. Esto es historia. Es decir, perdieron la nacionalidad porque habían, sin ningún castigo, simplemente habían hecho algo que llevaba consigo aparejada jurídicamente la pérdida de la nacionalidad. Bien, pero como esa pérdida ya la Constitución española... Vamos a ver, no, el problema para mí está en dos cosas. Primero, hay que tener una cutis de aluminio para decir, yo no quiero tener ninguna relación con España, pero quiero toda la legislación española aplicarla en lo que me convenga. Eso es inviable, digamos, eso es una cosa absurda. Es como si un señor que está en una casa viviendo dice, mire usted, a mí el contrato de arrendamiento y la ley de arrendos urbanos no me importan porque yo eso no lo voy a tolerar. Y por lo tanto hago la obra inconsentida que me dé la gana, quito los palos, abro una ventana al patio, otra ventana a la calle y no pasa nada. Ahora, cuando van a subir la renta, le digo, oiga, este solar está en un solar que está protegido y esto usted no me puede subir la renta porque mire usted lo que dice la ley de arrendos urbanos. No, va a ser hay que poner un límite a las cosas. Bueno. Es decir, hay que poner... Y otra cosa.
estamos hablando de la posibilidad de la independencia de Cataluña. A mí la impresión que me da es como si ahora quisiéramos discernir cómo hay que tratar a los que vengan en una invasión alienígena. Un hecho imposible. Es un hecho imposible. Pero además, suponiendo que se siguiera esta locura y el Parlamento catalán, por la mayoría que fuera, declarase la independencia, eso sería un acto jurídicamente nulo, de pleno derecho, sin eficacia ninguna. Sin eficacia ninguna. Como no fuera, la eficacia que podría producir la responsabilidad, incluso criminal, de los que desde un punto de vista político estarían dando un golpe de Estado y desde el punto de vista jurídico penal estarían cometiendo un delito de rebelión. Salvo esas consecuencias, no tendría ninguna otra consecuencia. Bueno, esto merece la pena que lo analicemos, pero a lo mejor se parece un poquito a lo que decía Margallo ayer. Me gustaría que viéramos, porque en ese debate de besugos, ayer el señor Margallo le decía, oiga, es que ustedes parten, lo que acaba de decir usted, don Ramón, de una premisa falsa. No vi lo de Margallo, no vi lo de Margallo. No lo vio, por eso le digo que lo vea. No lo vi yo y no lo vio casi nadie. Claro, porque no se veía en el resto de España, pero por eso lo vamos a ver aquí. Porque además... Usted parte de una premisa falsa y a partir de ahí todas las conclusiones son erróneas. Al contrario, es usted que parte de una premisa falsa. Pues si yo digo España va a ser el 51 Estado de la Unión Americana y entonces vamos a hacer, oiga, pues no. Bueno, es que es una premisa falsa, pero es una premisa tan repetida que se la cree mucha gente, don Ramón, porque fíjese, el propio presidente de la Generalitat, cuya autoridad emana de la propia Constitución que se quiere encargar, pero mire lo que dices a este respecto. Los partidos políticos españoles van a modificar la Constitución española, que la tienen que modificar para sacar la nacionalidad, para sacarles la nacionalidad a la gente de Cataluña que quiera tener la doble nacionalidad, como la pueden tener muchos colombianos, muchos argentinos, muchos peruanos, mucha gente de la República Dominicana, uruguayanos, mexicanos. ¿Quiere que siga la lista? O sea, a todos estos sí se les puede dar doble nacionalidad por sus raíces españolas, a veces simplemente de parentesco lejano, y a los catalanes, que somos españoles de origen por nuestro nacimiento, ¿nos la van a sacar modificando la Constitución? Que respondan a esta pregunta. Uruguayanos no, señor Mas, pero a ver, don Ramón, este es el debate, o sea, han invertido los papeles y han dicho, es que nos van a echar, ellos quieren proclamar la independencia como si fueran alienígenas, pero lo quieren hacer y tienen una hoja de ruta, y si ganaran en escaños, ellos tienen su hoja de ruta diseñada por un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, como usted, que conocerá bien. Ahora vamos a hablar de eso, pero la pregunta es, ¿van a cambiar la Constitución para quitarnos la nacionalidad? Eso es lo que dicen. No, bueno, a ver, ¿qué responde usted? Una cosa, vamos a ver. La única posibilidad de que declarara unilateralmente la independencia de Cataluña esa tuviera eficacia jurídica no podían ser más que dos cosas. O bien que anticipadamente España, el resto del país, se rindiera y aceptara esa solución, se rindiera porque es un acto de agresión, se rindiera, y entonces sí, o que después de producido un choque militar, pues resultara que ganaban ellos. Entonces, sí. ¿Qué es como se producen todas las independencias? O por un acuerdo, porque la parte que lo exige se impone jurídicamente o desde el punto de vista político o desde el punto de vista de la presión internacional, o por la fuerza de las armas. Pero si no, no hay un ejemplo histórico en que se haya producido una cosa y diga, oiga, yo me voy, ahí se queda usted y ahora me da usted además encima todo lo que yo quiera. Eso es una cosa de risa. Metafísicamente imposible, vamos. Se puede aspirar a la doble nacionalidad sin que exista un tratado bilateral entre los dos países. Es decir, es un concepto que solo se produce cuando los dos países a los que quiere pertenecer la persona que aspira a la doble nacionalidad tienen un acuerdo bilateral. España firmaría un acuerdo bilateral con Cataluña. Lo que yo me ha parecido ver en las palabras del presidente de la Generalitat, que a mí no me sorprende nada lo que diga ya, pero bueno, lo que me parece ver es que el derecho a la doble nacionalidad es un derecho natural y por lo tanto protegido por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso es lo que me parece que late debajo de lo que él dice. ¿Y es mentira? No, señor. Usted tiene derecho a tener su nacionalidad y a mientras no renuncie a ella que nadie se la quite como castigo. Pero si usted renuncia a ella porque hace algo que produce la consecuencia jurídica de que tiene usted que perder la nacionalidad, no se queje usted de que la ha perdido. Y si quiere usted tener dos nacionalidades, no puede haber más solución que es que los dos estados de los que dependen esos nacionales lo acuerden soberanamente. Pero usted no puede decir, oiga, como yo soy, mire usted, moreno y hispano,
pues resulta que estoy de un país que es Belice, que está en América, pero que no tiene acuerdo de doble nacionalidad, por ejemplo, no lo sé, quizá lo tenga, pero creo que no lo tiene. Entonces yo exijo que me den la doble nacionalidad. Pues exija usted lo que quiera. Claro, pero en este caso es muy peculiar porque los catalanes habríamos nacido en un país que es España, pero resulta que ahora, no sé cuántos años después, dependiendo de la edad de cada uno, resulta que somos de otro. O sea, no es que se pida una doble nacionalidad, es que, claro, en el mismo lugar en el que has nacido, naciste en un país y ahora estás en otro. O sea, es que es extranjero. Es que es una incongruencia que, por cierto, ¿qué hacemos con nuestras familias? Por cierto, las tendríamos en el extranjero. Es que es todo un despropósito, de verdad. Yo estoy un poco harta ya de este asunto. No ciencia ficción. Casos prácticos, la realidad. Política ficción. Eso lo que pasaría es lo siguiente, ya digo, política ficción. España se rinde y por lo tanto se produce la independencia de Cataluña y entonces habrá allí una serie de españoles que no quieran perder la nacionalidad española. Entonces, aunque estén allí, tienen que estar 3 años, lo dice también el Código Civil, y si a los 3 años no renuncian a la nacionalidad española, pueden decir yo la conservo. Pero sí tienen que decir que la quieren conservar. Es decir, se produce una decisión absurda. Y el que no quiera ser más que... Y si quieren tener las dos... ¿Y el que no quiere ser catalán? Sí, ¿El que no quiere tener la nacionalidad catalana? No, mantiene la nacionalidad que tenía antes, y digo, y la hipótesis de rendición de España, porque hay que enfocarlo así, rendición de España. Entonces se produce esa situación y efectivamente, si no hay acuerdo de nacionalidad, pues resulta que puede pasar que la conserve mientras quiera y que la pierda si no ratifica el que quiere conservarla. Pero esto es así, porque entre países ya existentes. Lo que no se puede hacer es la ciencia ficción o la política ficción de ya crear un país inexistente en la teoría y partir de ahí para sacar consecuencias jurídicas. Yo como pienso, perdona, muy breve, como pienso en que somos tantos los catalanes que vivimos fuera de Cataluña pero que seguimos manteniendo nuestra familia allí, pienso... Nuestras familias no van a querer una nacionalidad catalana, entonces son automáticamente extranjeros en su tierra donde viven, ¿no? Se convertirían en extranjeros, no haber doble nacionalidad. Qué bien, ¿no? Qué interesante. Extranjeros y además tratados de la manera en la que decíamos, pero antes de entrar a esa forma en la que se quiere tratar a los que no piensan en clave nacionalista, y de hecho ya se practica, me gustaría que viéramos en los términos, como don Ramón Rodríguez Arribas no pudo verlo, y mucha de nuestra audiencia, pues la mayoría tampoco, porque no están solo en Cataluña, que es donde se emitió el debate, los términos exactos en los que transcurría este debate de nacionalidad entre Oriol Junqueras, número 5 de la lista, líder de Esquerra Republicana, encabezada por un comunista, El Mundo al Revés, y y el señor Mas, quiero decir, todos los que le apoyen en su mundo conservador, y el ministro de Asuntos Exteriores con respecto a la cuestión de la nacionalidad, que seguimos aquí sin entender ni patata. Solo tenemos que referirnos, por ejemplo, y es una lástima que el presidente del gobierno español no lo hubiese visto anteriormente, al artículo 11.2 de la Constitución española, a los artículos del 17 al 24. Está clarísimo, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Qué es lo que pasa con la independencia? Que se renuncia a la Constitución y a todas las leyes que traen causa de la Constitución en la pirámide keynesiana, por tanto a la nacionalidad originaria. Y lo que me parece bastante absurdo es pretender que se puede tener una república independiente de 7,5 millones de catalanes que tengan la nacionalidad española. Es decir, es que me parece absurdo. Es que esto no es broma. Yo insisto, lo que les estamos dando estos días no son sketch, no son dobles. Son los debates reales que son insólitos. Pero se está discutiendo sobre esto. Bueno, porque cuando nos han llevado a ese huerto. Lo que decía Margallo, cuando uno rompe la Constitución, ¿cómo se puede invocar luego el artículo 11 de esa Constitución? El artículo 9 de la Constitución, que sí, vamos a ver, lo que yo decía antes del señor que no quiere apuntarse más que a lo que le conviene. El artículo 9 de la Constitución dice que las autoridades y todos los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y eso es natural. Es decir, esta es la forma de estructurar una vida en común. Es decir, no cabe la posibilidad de que digan, no, mire usted, cada uno por su lado. No, hay unas normas. En la democracia esas normas emanan de la voluntad popular expresada a través de representantes democráticamente elegidos en elecciones libres y periódicas, y todo ese es el mecanismo de la convivencia. Pero claro, lo que no se puede hacer es trocear. Es decir, lo que no se puede decir es, mire usted, a mí la Constitución me interesa para aplicar el artículo 11 con esa interpretación, además raburística, de no me pueden privar de la nacionalidad española y aunque yo me vaya tengo que continuar, los que yo he echado, que sigan con la nacionalidad española.
pero además tendremos que aceptar todos los demás preceptos. No solamente, como ya se ha citado aquí, el segundo y el tercero, de lo que son, para mí, con el 10. Es decir, para mí el 2, el 3 y el 10 son preceptos de la Constitución, yo lo he sostenido en alguna conferencia, no pueden ser modificables. Dicen, ¿por qué? Pues mire usted, porque se modifican, lo que pasa es que se ha cargado usted todo. Es decir, primero, la soberanía nacional, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos. Una constitución, una reforma constitucional que vulnerara esos tres sería una cosa distinta. O sea, no sería una reforma constitucional, sería otra cosa distinta. Y por lo tanto son preceptos que invaden y proyectan esa invasión a todos los elementos jurídicos. De manera que lo que no se puede hacer es decir, oiga, mire usted, ahora yo a partir de ahora, como me conviene esto sí lo acepto, esto lo rechazo. En fin, si no fuera porque esto es muy serio, en cualquier sitio de debate público sería para tomárselo a broma. Bueno, pues la verdad es que no es broma. Este es el debate que acapara en estos momentos todos los medios y todas las cuestiones, con algo de fondo que a mí me parece gravísimo, porque todo esto parecería una broma, de no ser porque, como decía Maripau aquí, los catalanes que no se sientan, como está diciendo el señor Junqueras o más, pues son excluidos, señalados, y se les cambia hasta el recorrido y los actos que tienen previstos en esa Cataluña que era de todos hasta hace bien poco. Y quiero que escuchemos ese sonido del odio que veíamos ayer, que ocurría con esa visita del presidente Mariano Rajoy, y para un acto en Reus, creo recordar. Sí, Esperanza, vamos a escucharlo y vamos a ver la respuesta que ha dado Artur Mas a esa expulsión de la vía pública de quien tiene derecho a hacer los actos que quiera. Vamos a escucharlo. Mientras no haya agresiones y no se pase la línea de la estricta tolerancia... Mientras no haya agresiones y no se pase la estricta tolerancia. O sea, llamar fascista, obligar a quitar un acto en una localidad, en un territorio, eso no es una agresión. ¿Qué quiere? ¿Agresión física, Esperanza? Isabel, ya ha habido amenazas de muerte. ¿Sí? No, sí. Nosotros tenemos una concejal, la tenemos en el Vallès, que es una comarca muy cercana a Barcelona, y ya ha recibido amenazas de muerte y pintadas de Diana. La realidad es que allí el que discrepa del pensamiento único nacionalista es señalado. Y si además se dedica a política, si además tiene el compromiso de dedicarse a la tarea del servicio público, que es la política, es discriminado en los plenos, pues, por ejemplo, el alcalde, uno de los regidores del Partido Popular en Cardedeu, pues en unas fiestas, creo que además precisamente en este programa lo difundisteis, pues fue recibido en la puerta de su casa con unos trabucairas lanzando salvas al aire. Esa es una realidad que existe, porque la fractura social, por mucho que diga Artur Mas, Junqueras, y por mucho que ahora nos hagan estos alegatos de apego a la nacionalidad española, que es sorprendente, existe. La fractura social ya existe. El tema es cuánto tiempo vamos a profundizar en esa fractura y en esa quiebra y en qué va a derivar eso. Porque se están alentando las pasiones más bajas. Hace unos días, cuando me invitasteis a este programa, una de las personas que compartía mesa con nosotros, fuera de cámara, me preguntó ¿cuánto se parece Cataluña al País Vasco en época de terrorismo? Y yo le decía, hombre, evidentemente no es comparable lo que pasa en Cataluña con lo que pasaba en el País Vasco cuando existía ETA. Pero la condena social, la disgregación, la separación de todos aquellos que no pensamos como el pensamiento único separatista es evidente, y lo es en el trabajo, en tus círculos de amigos, incluso a veces en familias. Maripau, que es catalana, sabrá que, bueno, pues en Cataluña hemos discutido muchas veces, hemos sido muy plurales y muy poliédricos, pero las discusiones más acaloradas casi eran qué pasaba con el Barça y el Madrid, y no si era uno bueno o mal catalán, que esto es ridículo, ¿no? Y eso está pasando. Una pregunta, no sé si la quieres responder, personal. En tu familia, por ejemplo, ¿hay casos? No se habla, como en muchas familias en Cataluña, que se dice, aquí no se habla de política, no queremos problemas. No. Isabel, yo me acuerdo que mi abuelo tenía una frase y es, en la mesa común, en familia, no se habla ni de política, ni de sexo, ni de religión. Porque se discutía, ¿no?
Pues esto, muchos años después, se ha producido en las familias catalanas. En mi familia no se habla de política. No se habla de política, Maripau, ¿en la tuya tampoco? No, de casi nada. De en la mía tampoco, pero yo quería ampliar un poco la reflexión en la línea de antes. Como al señor Oriol Junqueras le gusta tanto apelar al sentimentalismo, pues yo también voy a apelar a él. Cabe recordar cuantísimas miles de familias de personas que fueron de Andalucía, como es mi caso, de Extremadura, de Murcia, abandonaron su tierra, llegaron a una tierra nueva que era Cataluña, pudieron crecer ahí, pero ayudaron también a que Cataluña creciera. Claro. Y a esas miles de personas que dejaron lo que más querían atrás y se han integrado, porque yo estoy contigo, Esperanza, se han integrado perfectamente en la sociedad catalana. Ahora, al cabo de, por ejemplo, en mi familia, más de 50 años, se les dice que vuelven a ser apátridas, es decir, expatriados. Son expatriados otra vez, es decir, Maripau, ¿qué tierra tienen? O sea, ¿dónde viven? ¿Dónde anclan? ¿Dónde se han hecho raíces? No, estoy hablando de lo que sería. Es decir, como el sentimentalismo está tan de moda ahora en Cataluña, bueno, pues es que esto es una realidad, es sentimental. Es sentimental, pero es una realidad. A ver, Ramón, sobre esta fractura. Es que, al hilo de lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, se está produciendo una desviación conceptual muy grave en la opinión pública provocada que si no se queman contenedores, si no se rompen escaparates, no hay violencia. Es mentira. Sí, claro. Hay que decirlo así, es mentira. Es decir, primero, hay violencia verbal. Hay una agresión verbal, a una persona no se le puede insultar en la calle, y al rey no se le puede pitar en una manifestación deportiva. Eso son agresiones y por lo tanto eso no es pacífico. En segundo lugar, la resistencia pasiva ante la ley es una forma de violencia. Esto hay que empezar a decirlo. Es decir, no me diga usted que usted es muy pacífico porque anuncia que va a rodear un edificio público para que la gente no pueda entrar en él. Eso es una acción sediciosa que tiene su tipificación en el Código Penal. Es que lo que no puede ser es que estemos hablando al margen de lo que son las definiciones habituales y ya se cambien los conceptos y las palabras y se acepte. Claro. No. Mire usted, la violencia y la agresión verbal son lo mismo. Es decir, es una forma de violencia. Y el señalamiento y lo que se está viviendo... Bueno, eso es mucho peor. Eso ya es algo que nos recuerda a épocas terribles de la historia. Son coacciones. Claro, no quiero recordarlo porque eso sí que es terrible. Hemos de pensar que Maripau explicaba lo de su familia, de tantas familias en Cataluña que hay con orígenes diversos, que no solo han contribuido al crecimiento económico, que a veces hablamos tanto de economía, sino al cultural también, que sería la cultura de Cataluña si no hubiera sido con la aportación. Pepe Ventura fue el creador de las sardanas y era andaluz. Y lo hizo por encargo, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos. Y durante muchos años se ha señalado a personas, o sea, opinadores como vosotros aquí en las mesas, que tenían el privilegio de acudir a la televisión pública y no comulgaban, eran señalados, eran puestos en una lista. Y esto existe, ¿no? Esto lo conocemos. Y se le puede dar la vuelta. Yo creo que en general los catalanes creo que nos hemos caracterizado por otras cosas, ¿no? Por la tolerancia, por la diversidad, por el sentido común y no toda esta locura en la que nos vemos inmersos. Pero fíjense ustedes qué piruetas, qué giros copernicanos dan algunos, porque resulta que Artur Mas protagonizaba cuando era conseller en CAP, cuando era el segundo de a bordo de Jordi Pujol, no hace tanto, en el año 2012, decía cosas como esta, que van a escuchar ustedes, porque miren, fíjense, escribió un libro con un periodista que se llamaba Rafael Ribot. Fue una entrevista. El libro era un libro guión entrevista al entonces conseller en CAP, que será su cargo. Pues bien, decía que la corona era la garante de la convivencia. Decía que el concepto de la independencia es un concepto un poco anticuado y oxidado. Decía que Cataluña no es Yugoslavia. Y que decía que que generar ilusiones tan imposibles de cumplir como la independencia no llevaría más que al conflicto y a frustraciones. Estas son palabras de Artur Mas, las estoy diciendo de memoria, pero van a ver la literalidad de lo que defendía el que ahora está diciendo todo esto. Cataluña puede aspirar a mantenerse en el entorno del Estado español. Una cosa es ponerse el listón muy alto y otra fijar unos objetivos tan ambiciosos que sean inalcanzables. Sería irresponsable llevar al país hacia un camino que significara una frustración colectiva. El concepto de independencia lo veo anticuado y un poco oxidado.
Bueno, sería irresponsable alentar la independencia y llevaría a una frustración colectiva. Son palabras de Artur Mas. Yo soy testigo, A ver, Jaime. con un grupo de periodistas que le preguntamos hace aproximadamente unos 10 años, oiga, ¿y usted, señor Mas, usted aspira a ser independiente? Y él contestó, yo soy nacionalista, pero yo no estoy loco. Ese era el señor Mas de hace 10 años. No, y hace menos, que yo hablé con él hace 3. Y ahora tenemos otra... Antes de las últimas elecciones de 2012, donde dijo que nunca iría a la independencia. Yo lo que pasa que quiero, si tú me permites, aprovechando que aquí está nuestro ilustre invitado, hacer una pregunta práctica. Porque a mí todas estas entelequias y ensoñaciones me ponen muy nervioso. Imaginemos que esta gente, por aquello de que la gente les vota, tienen mayoría absoluta y declaran unilateralmente la independencia de Cataluña. Acto seguido, ¿qué es lo que hay que hacer con los instrumentos legales y jurídicos de los que dispone el Estado español? Que eso es lo importante. Pues hay tal arsenal que se pueden incluso elegir, es decir, que se puede elegir una cosa u otra. En primer lugar, se puede ir al Tribunal Constitucional para pedir que anule eso y de momento, simplemente con invocarlo, si lo hace, se suspende. Se suspende, claro. Y luego lo normal, porque en fin, mis compañeros del tribunal los conozco y sé que son personas con sentido común, lo normal es que declarara la nulidad, porque lo es, la nulidad absoluta ¿En de cuánto esa tiempo? declaración. Porque el Constitucional se toma un tiempo no, que ¿para en qué? esto no estoy seguro que se tomaría muy poco tiempo. Bien. Muy poco tiempo. Importante. Primera cosa. Segundo, ahora ya con la reforma legal que tan criticada ha sido, pues ahora ya volvería a tener ya incluso facultades el tribunal para ejecutar su resolución, tanto la suspensiva como la anulatoria, con eficacia. Podría hacerlo. Una vía. Otra vía, la del artículo 155 de la Constitución, que no hay que maldecirle ni no, está ahí como los demás, que supone el que entonces, ante una situación de esta que claramente es atentatoria a los intereses generales de España gravemente, el presidente del Gobierno requeriría al presidente de la Generalitat Catalana para que cumpliera la Constitución y las leyes, le daría un plazo y le diría lo que tiene que hacer. Si no obedecía, con la mayoría absoluta del Senado, se produciría una serie de medidas que pueden ser ilimitadas prácticamente, y entre ellas la orden directa a todas las autoridades de Cataluña para que cumplan tal. Y si no obedecieran a esas autoridades, serían sustituidas por otras, de la naturaleza que fuera, para que se hiciera lo que hay que hacer. Una vía. Otra vía. O sea que hay 3, por lo menos, que se me ocurren ahora, así sobre la marcha. Otra vía. El artículo 16 de la Constitución establece que cuando hay situaciones de extrema gravedad y que se corren en peligro instituciones y situaciones... El estado de sitio. El constituyente no quiso utilizar el nombre tradicional, el estado de guerra. Pero bueno, el estado de sitio. El estado de sitio supondría una resolución que hay que dictar por la mayoría absoluta a instancia del Gobierno exclusivamente, no se puede declarar por otra vía, a instancia exclusivamente del Gobierno, sería una declaración que haría la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Y a continuación se designaría una autoridad militar que sería a cargo de todas las Eso es lo que están provocando, eso es lo que quieren. Yo creo que... Bueno, pero son 3 vías. Eso es lo que les gustaría ver, los tanques. No, pero sí, pero esa es la que quieren. No, pero son las 3 vías. No, ya, pero Sí, pero la esa última, desde luego, es terrible. Es evidente que es terrible. Perdón, la última es la última ratio. Y la última ratio solamente es posible cuando realmente se da ocasión a ella. Claro, es decir, lo que no puede ser es decir, yo no, mire usted, a mí, aunque me maten a mis hijos, yo no voy a defenderlos. Eso no se puede decir. Hay que decir, yo no voy a matar a nadie mientras no vengan a matar a mis hijos. Pero si vienen a matar a mis hijos, yo reaccionaré. Don Ramón, ¿qué consecuencias en la práctica tiene suspender la autonomía? No, es que no es suspender la autonomía, eso se lo han sacado de la manga. Lo de suspender la autonomía no lo dice en ningún momento el artículo 155. Lo que dice es el requerimiento, las cosas que tiene que hacer, no obedece. Entonces empiezan a dar instrucciones concretas a las autoridades. Y si las autoridades no responden a eso, pues habrá que sustituirles y nombrar a otras. Yo creo que no se da, yo espero que a pesar de todo no se llegue a esta situación. Porque claro, si se llega a la situación de que resulta que ya no hay solución y que la única forma es o dejarles o utilizar incluso la fuerza militar, pues entonces ¿quién tiene la culpa de eso? Porque lo que no se puede hacer es echar la culpa al que se defiende de lo que se ha producido. Mira, a mí es muy frecuente el que en España se echen cuentas y cuando alguien reacciona para defenderse se dice, bueno, es que se ha excedido. Bueno, si se ha excedido, pues son los tribunales.
Pero no volvamos a los casos Gala, por pero favor. la existencia... No, pero está claro, eso es ilegítimo, eso no estaba en ninguna ley. No volvamos a... Eso no estaba... Eso fue transgredir la ley. Eso fue un crimen de Estado. Eso fue transgredir la ley desde las propias instituciones. Pero aplicar la ley en casos extremos, cuando la ley impone situaciones de mucha gravedad, eso no es ilegal. Podrá ser oportuno, inoportuno, deseable, indeseable, todo lo que quieras. Pero lo que no se puede hacer tampoco es decir, mire usted, pase lo que pase, yo no voy a recurrir a los instrumentos legales. Pero, que Ramón, eso no se puede decir. Ramón, pero está claro, Esperanza, y pregunto, yo tengo la sensación, y más que sensación, la información, que cuando el Gobierno ha precisamente introducido a toda prisa esta reforma que afecta a la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional, es que evidentemente no van a entrar al trapo de los tanques. ¿Qué es lo que quieren? La imagen. Bueno, pero la imagen, el ejército, bueno, pero la tercera solución, que acaba de decir usted aquí es exactamente la que quieren ver ellos. Bueno, la que están buscando. Yo creo que don Ramón, poner una autoridad militar y suspender. Simplemente ha barajado las de tanques, ¿eh? No, en absoluto. La de la autoridad militar. No, poner una autoridad militar, la tercera. No, pero es lo que dice la ley de la ley. Pero esa es la que buscan, la autoridad militar. No, bueno, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, cuando el año 34 se produjo la declaración de no solamente hubo eso, hubo 4 cañonazos. Y sin embargo, se dio lugar a ello. Y fue la República la que lo hizo. Entonces, lo que tienen que hacer es no dar lugar a que haya que nombrar una autoridad militar. Pero lo que se puede hacer es decir, mire usted, la culpa la tiene el que la nombra. No, vamos a ver. Yo ahora no creo que dé lugar a eso, porque a pesar de todo lo que están diciendo, yo creo que tienen suficiente sentido común por un lado y suficiente miedo por otro, las cosas como son, para no meterse en ese berenjenal. Y yo creo que con la intervención del Tribunal Constitucional, las medidas que el Tribunal Constitucional ahora puede realizar a través de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, será suficiente y bastante. Lo que pasa es que me habéis preguntado como sí, claro, lo ha preguntado Maripán, muy bien preguntado. ¿Qué arsenal hay? Y yo he dicho las 3 cosas que hay. Entonces, claro, mire usted, tiene usted, hablando en tono coloquial, que creo que además es lo que la gente entiende. Hombre, mire usted, frente a una agresión, la policía tiene la porra, la pistola, los gases lacrimógenos. Y si la cosa no tiene eso, la ametralladora, claro. Pero claro, va por ese orden. Lo primero es la porra. Ahora le doy la palabra a Esperanza, pero antes permítanme hablarles de la oportunidad que tienen toda nuestra audiencia. 13 Televisión. Esperanza, sobre esta cuestión interesantísima de cuáles serían las opciones si proclaman esa declaración, ese proceso de estructuras de Estado, ¿qué es lo que pretenden si consiguen esa mayoría? Pues a mí me pasa como a don Ramón. A mí es que no me gusta hablar de futuribles que no se van a producir. Me cuesta muchísimo, pero si tenemos que ponernos a hablar, desde luego lo que sí que estoy de acuerdo es que en la equidistancia en que se ha valorado, sobre todo desde determinados partidos políticos, el Partido Socialista sitúa en posición de equidistancia a precisamente los que quieren romper con España, con la defensa que hace del Partido Popular de que el Estado de Derecho se va a aplicar hasta las últimas consecuencias. Y luego Ciudadanos, por ejemplo, en relación al artículo 155 dice que es totalmente opuesto a que se aplicara algún día, ¿no? Pero yo lo que quiero es poner sobre la mesa la importancia, habéis dicho aquí durante la tertulia, que no va a pasar nada. Bueno, a ver un momento, puede pasar, entonces lo importante es que la gente el día 27 hay unas elecciones, más las ha situado en mitad de un puente para que todo el área metropolitana de Barcelona no vaya a votar. Felicidades, por cierto, a todas las Mercedes, a todas las Mercedes, que es nuestra patrona de Barcelona. ¿Sí? Pues lo importante es que la gente vaya a votar. Esto va a ser un camino de largo recorrido. Esto es una odisea y si empezamos ya por el final de la novela, pues vamos a tener dificultades. Va a ser una tarea muy dura, va a ser una legislatura pues corta, en principio corta, porque ya nos han dicho que nos van a volver a convocar a las urnas. Meses. En 18 meses quieren otra vez elecciones. Mira, en 5 años, ejemplo, en 5 años, el gobierno además ha sido incapaz de reformar el servicio de ocupación público catalán. ¿Y nos van a hacer en 18 meses un nuevo Estado? ¿Los mismos? Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. De Artur Mas que veíamos antes en ese fragmento del libro al de ahora, vamos a ver otro, lo que hay en medio es la incapacidad absoluta para gobernar una comunidad. Pero fíjense ustedes las cosas que decía Artur Mas. Y corrupción, mucha corrupción. Las cosas que decía el mismo Artur Mas, que les quiere llevar a un Estado de gila. Pero vean ustedes diciendo que esto no es Yugoslavia, Cataluña. Esto lo decía no Mariano Rajoy anoche, que ahora vamos a ver lo que decía. Lo decía Artur Mas, el mismo Artur Mas, no es un clon, el mismo.
España no es Yugoslavia. Además, entre Cataluña y España existen suficientes lazos e historia compartida como para tener muy presente este bagaje común, que se manifiesta incluso en la composición demográfica de Cataluña. La corona puede ser el vínculo que dé estabilidad a un modelo de convivencia, pero también a una estructura plurinacional del Estado. En el caso de España, se está demostrando que es una fórmula que funciona. Pues toda esta fórmula que funciona la quieren tirar por los aires y ahora la República Catalana, que es lo que quieren. La República Catalana siendo españoles, esa que llamaba Borrell, ¿cómo la llamaba? Camuflada, ¿no? Clandestina. Pero vamos a ver lo que decía también anoche, porque cuidado, estamos hablando, como decía Esperanza, parece que no va a pasar, pueden pasar muchas cosas. Y algunas de las cosas son muy sutiles y pueden afectar, ¿y de qué manera?, a los que piensan que esto no va con ellos y que a lo mejor dicen, pues yo no voy a ir a votar. Pues fíjense ustedes, lo que está en riesgo, aparte de la unidad de España, que no es poco, pero vamos a ver cómo llevarían ese desafío adelante, es nada menos que la estabilidad del dinerito, las inversiones, las pensiones, o sea, el pan, como decían los pequeños empresarios. Vean lo que decía Mariano Rajoy anoche. En fin, yo espero que a partir del día 27 podamos abordar este tema con sensatez, con sentido común y que termine esta dinámica que lo único que hace es generar división, generar tensión, crear problemas y poner en serio riesgo la recuperación económica que está en marcha en España. Claro, cuidado, que es que aquí se puede poner en riesgo la recuperación económica, que no es una broma. De acuerdo que hay mucho paro todavía, que esto es una... pero que estamos empezando a salir del bache. Y que aquí todo esto, las inversiones están yendo, sí, es que Juan Luis, tú eres economista. El riesgo sobre la deuda se está elevando por todo esto, claro. Y lo de bono basura para Cataluña, eso es brutal, vamos, eso sería no tener financiación ninguna. ¿De dónde va a sacar el dinero? Sí, la propia incertidumbre generada ante lo que va a ocurrir el próximo domingo, que son unas elecciones autonómicas, recuerdo, ya está provocando que muchos inversores extranjeros digan, yo ahí no me meto, eso es un avispero. Claro. Eso es un avispero y cuidado, por ejemplo, ayer el presidente... No tiene seguridad jurídica, ni económica, ni nada. El que fue presidente del Gobierno de España 13 años, Felipe González, decía que cuando un gobierno fracasa se busca una excusa. Eso pasa en Cataluña y ¿saben ustedes con qué lo comparaba? Con Venezuela, y no está mal traído. Cuando un gobierno fracasa como gobierno, se busca una excusa para que no se discuta de su fracaso. Eso está pasando en Cataluña. Pero eso está pasando en Venezuela. El fracaso del gobierno lo paga la frontera colombiana, un conflicto con Colombia. El fracaso de otro gobierno lo paga un conflicto con España. Pues esto es lo que ha vivido Venezuela y una cuestión que me parece que aquí tenemos la ironía del señor González, pero en pleno. ¿Con quién van a negociar ustedes todo este lío que quieren hacer? Dice, pues a lo mejor con Bruselas, en España no, desde luego. Pero dice, en Andorra, seguro que tienen interlocutor. A negociar usted con quién es la ruptura de la Constitución. ¿Con quién? Porque algún interlocutor tendrá. A lo mejor no lo tiene en Madrid, pero tal vez lo tenga en París. O puede que no. O en Bruselas. O en Alemania. Pero que diga, en Andorra lo tienen seguro. En Andorra lo tiene seguro, ¿no? Que logra paralizar todo. Bueno, pero nos podemos reír y hablar de la independencia de Gila, pero son unas elecciones, están ahí o lo copan todo. Bueno, todo o casi todo. La lástima de esto es que Felipe González, que parece que más o menos siempre ha tenido claro la cuestión, a pesar de que se hizo el lío aquel con lo del término nación, la inclusión y demás, es que el PSC durante estos meses pasados, 3 meses, solo hace 3 meses, ha preferido pactar con independentistas y ha entregado 300 ayuntamientos a independentistas de las CUP y de Esquerra Republicana antes que ya preparar la suma de partidos constitucionalistas que creemos en el proyecto de España, que queremos seguir sumando voluntades y adelantarse a esta realidad que vamos a vivir el próximo domingo, que va a ser una realidad muy difícil, muy difícil. El día 28, yo creo que el día 28 es lo que más nos importa a los catalanes. El día 28, que también nos importa a todos los españoles.
A ver, Esperanza, ¿se podría hablar de una unidad de todos los que no son independentistas, de que sumen esfuerzos Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista? Debería de hablarse. Debería, ¿no? Debería de hablarse. El Partido Popular lleva prácticamente 2 años ofreciendo esa vía de acuerdo, que algunos dicen que son frentes. No voy con vosotros porque son frentes. No son frentes. Son pactos de mínimos, son pactos por la unión, pactos por la convivencia. Es eso exactamente de lo que se está hablando. Y yo creo que es importante, y el Partido Popular es legítimo para exigir que se sea generoso tanto a Partido Socialista como a Ciutadans, que dicen que no, salvo que ellos sean la segunda fuerza política más votada, que entonces sí que reclaman el apoyo. Y creo que el Partido Popular lo puede exigir porque lo hizo en su día. El Partido Popular en el País Vasco en su momento le dio la gobernabilidad a Patxi López por Antonio Basagoiti, y sufrió el castigo electoral posterior. Fue durísimo, pero fue generoso y puso por delante los intereses generales del País Vasco que los de partido, y esa generosidad se reclama. Bueno, y fíjense ustedes, cuando viene la crisis o cuando se destapan fraudes descomunales como el de la Volkswagen, se arma el lío padre, y con razón. Fíjense ustedes, los 11 millones de coches que habrían sido manipulados para que no se detecten que están atentando contra el medio ambiente por parte de esta compañía, que ayer ha tenido que dimitir su presidente en Estados Unidos, la Volkswagen. Fíjense lo que cuenta hoy El País. SEAT montó 500.000 de los motores, aquí lo tienen ustedes, 500.000 de los motores fraudulentos están montados por SEAT. En España tenemos 2 fábricas, la de Martorell en Cataluña y la de Landaven en Pamplona. Y resulta que el Ministerio de Industria le ha pedido abrir una comisión, una investigación para saber este fraude de los coches Jaime, a dónde puede llegar, porque estamos hablando 22.000 empleos en España. La Volkswagen tiene 700.000 empleados, que se dice pronto, en España 22.000. Ya se ha dicho que las inversiones de la compañía en España no peligran, pero yo no las tengo todas conmigo. Tenemos contabilizado lo que ha ocurrido en Estados Unidos. En el resto de países no lo sabemos todavía. Empieza a saberse en España. Yo sospecho que lo mismo que ha ocurrido en España ha ocurrido en otras naciones europeas. ¿Qué es lo que ocurría? Que trucaban, digamos, la informática para que el nivel de gases contaminantes siempre diera menor. Bueno, un 35%. El multazo menos al que se van a enfrentar a Estados Unidos puede tener un reflejo en el multazo al que se van a enfrentar en cada uno de los países de Europa si se confirma, como parece confirmarse, que han hecho la misma práctica que habían hecho en Estados Unidos. Bueno, lo que sí que quiero decir es una cosa. A mí me da mucha pena por los trabajadores de Volkswagen, de SEAT, que son una gente que trabaja nada más con un nivel de solvencia profesional muy alto. Vamos a ver, separemos lo que es el todo de la parte, es decir, el hecho de que ha habido una práctica que al final va a estar sujeta nada más a una multa muy millonaria, no significa naturalmente que todo el conjunto de todas las empresas de SEAT son una panda de truanes. No, porque pero hay una multa millonaria, estamos hablando también de demandas colectivas, que ya hay 9 bufetes en Estados Unidos. Si lo digo por los trabajos, por los trabajadores de Volkswagen, de SEAT y tal, de separar lo que es la actitud de unos señores que decidieron hacer esa práctica absolutamente tal, de los que es una gente nada más muy preparada. Como antes de dimitir reconocía el fraude, el error, el máximo responsable de Volkswagen. La hemos cagado del todo. Es que se van a llevar, dice Jaime, por delante a la empresa, no hables a la vez. Oye, Víctor, rapidísimo, porque quiero preguntarle a Ramón Rodríguez Arribas sobre la sentencia de la talidomida, que a mí me tiene 10 segundos. Hablando sola. Llevamos muchos años para la implantación del coche eléctrico y de energías alternativas. El motor tradicional, como lo es el diésel, se resistía y me da la sensación que esto va a ser la puntilla del motor tradicional. Bueno, y quiero preguntarle a Ramón Rodríguez Arribas, les decía, por esa sala de lo civil del Tribunal Supremo que acordaba ayer precisamente rechazar por 8 votos frente a 1 el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, y porque dice que ha prescrito la acción judicial y por lo tanto estamos hablando de unas 300 personas que se quedan sin ningún tipo de indemnización por parte de la alemana, la farmacéutica alemana que se llama Grünenthal, que en todos los países del mundo prácticamente han sido indemnizadas las víctimas y que resulta que en España
prescribe algo como esto? Con una precisión que me gustaría que me explicara. La Fiscalía se puso de parte de los afectados de la talidomida, calificó lo que les ha ocurrido de atentado contra la humanidad, la prescripción, dijo que eso sería un atentado contra la humanidad, apoyaba la indemnización de 200 millones de euros, después de haberles recibido Consuelo Madrigal. La Fiscalía lo apoyó y ahora la Sala de lo Civil dice que ha prescrito. ¿Qué le parece? Aparte de un horror, bueno, supongo. primero yo tenía que leer la sentencia, porque me parece que yo he criticado muchas veces cuando se hacen opiniones sin conocer, no la he leído. Entonces no me atrevo a decir... Porque todavía no está redactada. No, bueno, simplemente se ha comunicado el fallo. Bueno, pues mi razón de más para no opinar hasta que se lea la sentencia. El problema de la prescripción siempre es el mismo problema. Mi padre, que además de militar era abogado, porque estudió las dos carreras, me decía, mira hijo, cuando estudie la prescripción, piensa que lo que no prescribe es la vergüenza. Es decir, a mí lo que me parece increíble es que la compañía se pueda escudar para no hacer, eso es penoso. La sala, pues habría que verlo. La prescripción es una cuestión de cómputo y de aplicación del cómputo tal. Yo si quieres, me leeré la sentencia. Bien. Y cuando pueda te la... Pero me parece a mí, sin haberla leído, porque no está, lo que sí que me parece es un espanto que las víctimas de la talidomida en España se queden sin que les indemnicen como al resto en el mundo. ¿Por qué? Pueden acogerse a una prescripción. No, hombre, no, que se han quedado con muñones, con brazos, con dolores crónicos. La prescripción está claro que no han alegado. La Fiscalía la apoyaba. Esta prescripción es aplicada oficio. Claro. Bueno, entraremos con detalle antes, escuchen bien, porque gracias, Ramón Rodríguez Arribas, por haber estado con nosotros. Un 62% de las personas no oye bien. Disco El Padre Jorge, una película que se acaba de estrenar la semana pasada, una coproducción hispano-argentina. Antonio del Real es productor asociado de esta película. Antonio, director, qué alegría, qué película tan buena. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que estamos muy orgullosos. Yo soy una pequeña parte de este gran proyecto. El verdadero artífice de esta película es Pablo Bossi, que es el productor grande, que ha hecho El hijo de la novia, Evita, Nueve reinas, bueno, un montón de películas. Y junto con Darío Grandinetti. Darío Grandinetti es un magnífico actor. Que lo hace y lo demuestra en esta película, porque me contaba todo el que vio la película que, aunque no se parece físicamente al Papa Francisco, da lo mismo. A los 5 minutos de ver a Darío Grandinetti, te metes y estás viendo al Papa. Y además fueron a ver al Papa de verdad. Eso es una anécdota. Fueron al Vaticano, muy fueron bonita. a verle, estuvieron con él para preparar bien la película. Exacto. Y fueron a verle, y Pablo Bossi, el productor, que tenía su familia, tenía alguna reminiscencia con el Papa, y Grandinetti, para observarle y mirar cómo se movía y tal. Y entonces fue muy bonito porque le llevaron unos bombones que por lo visto eran sus preferidos, porque es muy goloso, de la bombonería de Argentina donde él iba a comprarlos. Y al verlos el Papa agarró los bombones y se los dio a su ayudante así, entonces que te dijo, esto es para mi habitación, corriendo. Es goloso, es goloso. También se ve en la película que le gusta el dulce de leche. Está basada en ese libro de Elisabetta Piqué, la periodista argentina, que aquí la tuvimos, la verdad, una entrevista fantástica. Sí. Pero qué bien interpreta Silvia Bascal, después qué maravillosa, está magnífica. La periodista española. Guapa. Sí, es su vuelta al cine actriz, con un papel importante después del suceso tan terrible que le pasó. Y a pesar de que le molestan los ruidos todavía y que tiene problemas y tal, como es tan profesional y tan maravillosa y tan encantadora, se pegó unas palizas yendo a Argentina, a Roma, aquí, y es una actriz maravillosa. Es que cuando estás con actores tan estupendos, además de profesionalmente como personas, todo eso yo creo que de alguna manera se transmite en la pantalla. Y la película, que a mí me entretuvo, me emocionó, me pareció que lo tenía todo, la verdad, se pasa volando. O sea, es que son tan buenos los actores y tan bien hecho está el guión que te metes y para cuando te has dado cuenta se ha acabado. Dice cosas preciosas. Por ejemplo, hay una frase del Papa Francisco cuando les está diciendo que dice algo así como no hace falta, no es necesario ser religioso para ser espiritual. Sí. Se puede no ser religioso y sin embargo se puede ser una persona espiritual que de alguna manera Antonio, suple... ¿Cómo ha sido recibida por el público? Un gran éxito, creo, increíble en Argentina. Ha barrido.
España, fíjate qué curioso, en algunos lugares va muy bien y en otros va muy mal. Por ejemplo, en Cataluña va mal. Qué curioso. Fíjate Están qué muy liados curioso. con la independencia de Gila. Que no tienen tiempo pues, hombre, también hay... Cataluña tiene mucho también de espiritual, porque en número de ONGs hay que reconocer y de todas entidades de servicios sociales que tienen también que ver con la Iglesia. Sí, pero yo te digo los datos de taquilla y tal, es curioso. ¿La habéis traducido al catalán? No, igual es por esto por que lo ver que el Papa no catalán, un Papa que habla español, ¿cómo se habla? Eso es porque bueno, pero dejadme preguntar a Alfonso que nos tenemos que ir. Antonio. No, 016, ¿qué? Esa serie que vamos a ver ahora en televisión. Sí, pues si Dios quiere, vamos a empezar, si Dios quiere, en enero. Ahora se presentará. Vamos a hacer una serie que llevamos luchando 2 años por hacerla, que se llama 016. Y es una serie policíaca de un grupo de policías que se llama la UFAN, que sale ahora de verdad esa policía, la crea Cosidó, el director general de la policía. Y va a haber una serie. Nos tenemos que ir. Unidad familiar de defensa de la policía. Y es muy interesante y creo que además es una lacra que hay que combatir de todas maneras. Antonio del Real, que nos hemos quedado sin tiempo, que muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a ti, y estaremos atentos a la serie. Vamos a ver la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy a todos ustedes. ¿Quieren que Cataluña siga en España? 86%, 85,9% dice que sí, hay un 14,1% que dice que no. Gracias por opinar, muchísimas gracias, Esperanza. Suerte en esas elecciones en Cataluña, gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos con la serie. Ahora no se pierda María Pelayo y Marian Viñas, que empieza al día. Hasta mañana.